Por eso esta mañana es el primer tema de esta serie y es Filipenses más que una carta. Queremos verlo como introducción. Filipenses más que una carta. Quiero leer dos versículos. No son todos representativos, pero creo que son de los que más podrían representar en esta carta. Primero, el versículo 1 del capítulo 1, que es el saludo, y después el 21 también del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Queremos, Señor, que nos hables esta mañana, que me sigas hablando y que podamos todos recibir lo importante y lo que tú nos quieres enseñar, de entender lo que es esta carta para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dije que es más que una carta, pero no quiero decir que no es una carta. Recuerden que, para refrescar y ponernos en contexto, que el Nuevo Testamento, tal como lo tenemos, si ustedes toman su Biblia, la abren por la mitad, tienen Salmos, pero estamos dentro del Antiguo Testamento. Vuelven a abrir por la mitad la segunda parte y más o menos por ahí se van a encontrar con el comienzo del Nuevo Testamento. Son 27 libros, pero así como lo tenemos ahí, no estuvo al principio. No es que en Jerusalén, después de la venida del Espíritu Santo y cuando la iglesia empezó a formarse, los apóstoles se reunieron, le llamaron a Pablo y dijeron, vamos a escribir algo para la iglesia, vamos a llamarlo Nuevo Testamento, ¿no? Y empezaron a escribir, o tal vez dijeron, bueno, Lucas, encárgate de un evangelio y escribí la historia de los primeros cristianos. Juan, escribí un evangelio, y así empezaron a repartir el trabajo, a ver cómo se escribía algo para dejar a los cristianos siglos después. No fue así. Para el año 170 después de Cristo, más o menos en ese año ya estaban todos los escritos que tenemos hoy, los 27 libros. Pero había muchos más. Eso que por ahí se escucha el Evangelio de Tomás y no sé cuántos, no me vienen a la mente ahora, pero otros que estaban dando vuelta, otros escritos. La iglesia se reunió y aceptó 22 de los 27 que tenemos. No es que la iglesia determinó qué libros van a usar, sino que ellos vieron la obra de Dios y la inspiración de Dios en esos libros. Dentro de esos 22 ya estaba Filipenses. Para el año 363, un concilio declaró que solo el Antiguo Testamento y los 27 libros, tal como los conocemos hoy, son escrituras para ser leídas en la iglesia. Las demás las dejaban afuera. Todo lo que ustedes hoy ven como nuevo, algo que la iglesia dejó de lado, las cosas que se dicen que la Biblia o el Nuevo Testamento la escribió o la compuso la iglesia católica, no son verdad. La iglesia, sí, católica es desde el primer siglo, porque significa universal, la iglesia, pero la iglesia universal, no la iglesia universal que conocemos hoy, la iglesia universal, la iglesia del cuerpo de creyentes en el mundo, reconocieron que lo que tenemos y lo que tenemos en nuestras Biblias es la palabra de Dios, y por eso dijeron, si es la palabra de Dios, tenemos que leerla, estudiarla
y por sobre todas las cosas obedecerla. Bueno, siguieron otros concilios que confirmaron en el 393, en el concilio de Hipona, y en el concilio de Cartago, el 397, confirmaron que estos libros que tenemos acá, los 27 libros, desde Mateo a Apocalipsis, son inspirados y fueron aceptados así. Ahora, ¿por qué es más que una carta? ¿Por qué Filipenses, para mí y para otros, o para los autores, yo no soy un autor, yo digo para mí, entiendo y acepto esto, que Filipenses es más que una carta? Y lo quiero decir tres cosas que resaltan de esta carta, que podríamos decirla es más que una carta. En ella vamos a encontrar una enseñanza bien clara cómo era el funcionamiento de una iglesia del Nuevo Testamento, cómo se desenvolvía, cómo estaba estructurada. En el primer versículo ya vimos algo, junto con los obispos o presbíteros y diáconos, los santos. Era ya una iglesia, una estructura que hoy debería la iglesia en general tomar, una iglesia local que no sigue una regla, si bien puede estar dentro de una denominación, pero una iglesia local donde los creyentes conforman un cuerpo y tienen su propia dirección y sus propios pastores o ancianos. ¿Por qué no es una simple carta? ¿O por qué es más que una carta? En segundo lugar, aparte de que nos da una buena enseñanza, como dijimos, en Hechos habla mucho cómo era la iglesia, la vida de los primeros cristianos, pero en Filipenses nos da muchos detalles de esa iglesia en particular. Dije en segundo lugar, hay una gran carga dentro de esa carta, una gran carga pastoral del apóstol Pablo por esa iglesia. Y la carga no era solamente de Pablo, sino que cuando la estudiemos y vamos viendo, la carga era mutua. Los filipenses tenían también una gran carga, y tanto así que Pablo en algún momento los tiene que consolar a ellos porque ellos estaban tan preocupados y tan angustiados por lo que Pablo estaba viviendo. Y en tercer lugar, y no menos importante, no es una simple carta, o por qué es más que una carta, por el contenido doctrinal que tiene. Tal vez tendría que estar antes en el orden de los libros, pero la iglesia o todos pusieron por orden de tamaño cada carta que ustedes encuentran. Están Romanos, están los Corintios, después viene Gálatas, Efesios, Filipenses. Es muy profunda y tiene mucha enseñanza. Así que, si queremos profundizar, de aquí adelante vamos a tener varios meses en donde vamos a aprender mucho de esta carta. Hablé de carta y qué pasa con las cartas. Ustedes, los más chicos, ni se imaginan, o no sé si llegaron a tener en su mano alguna carta. Denis, ¿viste alguna carta? Es representativo, le pregunto a Denis. Sí, vi. Sos un afortunado, porque de aquí a unos años no sé si solo en los museos va a haber cartas. Se pueden hacer cartas nuevas, ¿por qué no? Existen todavía personas que escriben cartas, pero así de puño y letra. Bueno, las cartas están más o menos de lo que se tiene registro hace 5.000 años. O sea que no es algo nuevo, no es del correo argentino las cartas. Las cartas ya existían hace muchísimos años, pero principalmente las cartas eran en aquel entonces algo del Estado. ¿Se acuerdan en Esther cuando después que se descubrió y se quebró el plan de Mardoqueo, había una determinación de exterminar a los judíos? Entonces le piden al rey y el rey no puede anular el edicto de matar a todos los judíos. Entonces él lo único que dice, hagan lo que está en su mano. Entonces comienzan a escribir cartas
y entregan, dice en Esther, que usan los caballos reales, de pastos reales, que eran caballos veloces, preparados. Incluso había un sistema de postas, por eso llamamos correo postal. Hoy tenemos código postal, sistema de postas donde un caballo llegaba ya ahí cansado con sus jinetes, de ahí se repartía a otros o al revés. O sea, estaba bien preparado ese sistema de cartas. Pero bueno, el Nuevo Testamento y las cartas que hoy tenemos inspiradas no fueron escritas así por correo postal. No es que Pablo terminó de escribir, fue a la postal o mandó a un soldado: ¿me podés depositar en la urna esta carta? En aquel tiempo, los más adinerados podían usar un esclavo de enviar las cartas, pero en el caso de Pablo, él no tenía ningún esclavo a disposición. Entonces, eran creyentes que estaban de paso o se dirigían hacia algún lugar, o alguien que se disponía decía: Pablo, ¿tenés algo que haga? Ah, sí, tengo una carta que quiero mandar a los filipenses. Bueno, me estoy agregando una idea de nosotros hoy que podría haber pasado. Pablo escribe y envía esa carta a esa iglesia tan especial. Eso lo podríamos buscar, no tienen mayor sentido que mencionarlo, pero Efesios 6, 21, 22, Filipenses 2, 25 acá, 2, 25, habla de que tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, el que llevaba las cartas, ida y vuelta, y ministrador de mis necesidades. Colosenses 4:7 y otros textos vemos que las cartas eran enviadas por creyentes confiables para que lleguen a las iglesias. Ahora, cuando nosotros tomamos una carta, debemos conocer quién la está enviando, el autor, pero también, incluso ahora, ver la fecha de esa carta. ¿Y por qué es tan importante conocer eso? Son varias razones, pero principalmente conocer el autor humano y la fecha nos puede ayudar a contextualizar qué quiso decir ese autor o qué quiso Dios a través de ese autor decirnos. Por ejemplo, vamos acá a Filipenses. Yo les dije, dejen abierta a Filipenses porque vamos a leer varios textos ahí salteados. 4:4. A ver. Dije, sí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué es importante contextualizar? Porque es Pablo el que está escribiendo. Y Pablo no estaba en la fiesta de acción de gracias, dando gracias a Dios con toda la congregación en donde estaba en Roma, y escribiéndoles a los creyentes filipenses: deben regocijarse como nosotros nos estamos regocijando. Si nosotros vemos el contexto, Pablo estaba preso y estaba a punto de ser sacrificado cuando leemos en la carta. Así que es importante saber quién lo dice, cómo y la fecha en cuando lo escribe. No quiero entrar más detalles ahí, por eso quiero ir a la autoría. Ya mencioné a Pablo. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, la misma carta, si ustedes tienen ahí uno abierto, dice Pablo y Timoteo. No quiere decir que entre Pablo y Timoteo dice: Timoteo, ¿qué ponemos acá? ¿Te parece, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, está bien? ¿O es muy fuerte? No. Pablo y Timoteo, Pablo lo menciona a Timoteo porque ellos conocían a Timoteo y él estaba junto ahí cuando él estaba escribiendo. Pero no quiere decir que Timoteo le decía: te estás equivocando, Pablo, me parece que esta palabra no va. Acá falta una coma. Pablo es el autor de la carta inspirado por Dios y él se está presentando
porque era bien conocido. Pablo fundó, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Después lo vamos a ver más en detalle, a la iglesia en Filipos. Y él conocía bien a los creyentes, o la mayoría de los creyentes eran conocidos por él. La carta misma tiene muchas referencias a cosas personales de Pablo. Incluso la mención de su estadía en la cárcel, 1, 12 al 26. Su interacción personal con Epafrodito, 2, 25 al 30. ¿Quién era Epafrodito? Se ve que era un hermano muy amado y que era muy servicial y servía tanto a la iglesia como a Pablo. Incluso él incluye su testimonio, el capítulo 3, 4 al 7. Entonces, no hay nadie que discuta de que el autor a los Filipenses, autor humano, es Pablo. La fecha, ¿cuándo se escribió esta carta? Casi con toda seguridad se puede decir en el año 61 o 62 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso en Roma. Algunos dicen que podría ser que él estaba preso en Éfeso, se acuerdan que él estuvo preso en Éfeso, pero también en Cesarea, o sea, en los tiempos más tiempo estuvo preso. Pero en este caso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque Pablo menciona el pretorio 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Él al final de la carta, y esto yo creo que es crucial, 4:22, dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Y en algunas versiones dice la casa del emperador. ¿Cómo es que él estaba preso en otro lugar, sino donde estaba el emperador, que era en Roma? Entonces, hay muy poca duda, no se puede dudar. Incluso, él ya estaba hablando de su muerte inminente o segura en esta carta. Estaba asegurando. Es una de las últimas cartas, si bien se cree que segunda Timoteo es la última carta, pero Filipenses es una de las últimas cartas que escribe, sabiendo que pronto iba a ser sacrificado, en sus propias palabras: voy a ser sacrificado. ¿Cuál es el tema de esta carta? Recordemos, hoy estamos haciendo una introducción porque esta es la entrada. Después viene el guiso, el plato fuerte, o la lenteja o el poroto, viene después, cuando vamos a ir adentrándonos en esta carta. Pero de igual manera vamos a dar unos toquecitos de comida fuerte también hoy. Es de lo que es esta carta. El tema es animar a los creyentes a perseverar con gozo en el Evangelio. Uno de los temas. Perseverar con gozo en el Evangelio. Y a pesar de las dificultades y circunstancias difíciles que podrían estar atravesando. Por eso dije hoy que fue importante para Filipenses, pero fue inspirada. Dios conocía nuestras vidas hoy también. Ya sabe de nosotros hoy, sabe de tus circunstancias. Dios conoce lo que pasaste esta semana, y Dios también tiene un consuelo para ti, para mí, en Filipenses. Expresa algo a mí me encanta este versículo, el 1:6, algo muy bueno, algo lindo que Pablo está diciendo, en lo que él siente o cree o está seguro. Dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quiénes quieren crecer en Cristo? ¿Quiénes de nosotros quisiéramos mañana ser mejores en Cristo? ¿Sí? ¿Hay? Claro, todos queremos. Pablo dice: yo estoy seguro que Dios va a seguir haciendo la obra. Y aunque tú crees que es un problema del trabajo o un problema
del gobierno que te está dando esa carga y ahora tengo que... El Señor está trabajando en vos, está trabajando en mí para perfeccionarme para el día de Jesucristo. El gozo es la palabra usada bastantes veces o más veces que en otras epístolas. Y a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, él se gozaba porque tenía la fuente de su gozo no en las circunstancias, sino en Cristo. La carta comienza con la palabra o con el nombre Jesús y termina con el nombre Jesús. Y a través de toda la carta ustedes, Jesucristo, ustedes van a encontrar que se menciona constantemente a Jesús, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo más importante para Pablo, porque Cristo debe ser lo más importante para tu vida, para mi vida. Debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Cómo se define Pablo? Y esto está el tema de la carta. En el primer versículo dice, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos. La palabra siervo, yo no voy a meterme muy a fondo, pero solamente les menciono. La palabra siervos es literalmente doulos, que es esclavo. Bueno, pueden buscar en sus versiones, creo que acá, no sé si alguien tiene una versión que no diga siervo. Todos traducen siervo. Por ahí es difícil entender por qué la Biblia traduce siervos y si dice esclavos. Bueno, en realidad, digo rápidamente, en realidad lo que está dando esclavo es una condición interna. Yo sirvo a Cristo como un esclavo porque no tengo otro motivo, porque Él me salvó, Él me redimió, pagó por mis pecados. ¿Cómo no voy a servir a Cristo? No importa si me paga o no me paga. En cambio, el hecho de siervo es externamente un servicio que Pablo está ofreciendo a Cristo por lo que hizo y sabiendo que tiene una paga. Incluso, tal vez podemos decir que el hecho de decir siervo, para contraponer la palabra siervo de Cristo, esclavo del pecado. Si no sería esclavo de Cristo, esclavo del pecado. Hasta ahí nomás. Digo estas palabras así pero Pablo se está presentando como siervo, pero tengan en cuenta en mente acá dice esclavo de Jesucristo. Yo no digo que esté mal traducido, no, por favor, no malentiendan, por ello me estoy expresando mal, ¿no? Es la palabra esclavo de Jesucristo, doulos, lo que dice. A los filipenses, ¿cómo los llama? A ver, ¿quién me dice? Santos. A los santos. ¿Santos? Bueno, hoy cuando hablamos de santos, por ahí nos imaginamos ir por la plaza central del pueblo, en alguna iglesia, y vemos un vitral o vemos alguna estatua, ¿cómo se dice? Un santo. Una figura, sí, un santo. En realidad, la aureola. Eso, me estaba olvidando de eso. Sí, ¿cómo reconocemos? Que es santo porque claro, lleva la aureola en la cabeza, arriba. ¿Será que estos creyentes tenían esa aureola? ¿Se podía ver? Sentí que me miraban a mí. No, veo varias aureolas acá. Vamos, te vamos a dejar solo. Sí, bueno, pero esto no se refiere a esos santos que después la iglesia los tomó como santos, en una palabra los hizo santos, pero porque ya son santos. Santo significa apartado. Acuérdense que estamos leyendo ahora, estábamos leyendo y ahora ya entramos en Deuteronomio, leímos todos los 5 libros de Moisés, los 4, y habla de que ustedes son un pueblo santo, dice Dios. Sin embargo, los israelitas varias veces se quejaron, protestaron contra Dios, se quisieron volver, quisieron matar a Moisés, quisieron de todo. Y Dios dice, ustedes son un pueblo santo porque son un pueblo apartado. Yo tengo un interés especial en ustedes. La iglesia, tú y yo somos un pueblo, pertenecemos a un pueblo de santos porque Dios nos apartó del mundo con un propósito especial, tener una vida especial para Cristo, para Dios.
en esta carta, él describe su encarcelamiento como las cadenas de Cristo. Estoy encadenado, pero son cadenas de Cristo. No es la cadena del César ni de los romanos. Son las cadenas. Cristo me puso acá en la cárcel. Él tiene un propósito. Por eso estoy gozoso. Él habla de su vida, Pablo habla de su vida en esta carta como el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y la muerte, ¿cómo la definía? Ganancia. Ganancia. ¿A ustedes saben lo que es ganancia? ¿No? Cuando nosotros hacemos algo y obtenemos una ganancia, una retribución. La muerte para mí ya es ir al Señor. Esto ya es el final. De ahí voy al gozo y recibir la corona en el Señor. Y también habla de la muerte, de estar con Cristo. Quiero partir y estar con Cristo. Si nosotros en nuestra vida tenemos en mente eso, que el momento que nos vamos a estar con Cristo, es una manera distinta de ver la muerte como cristianos. Esa es la manera que debemos ver la muerte, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la carta? Animar a los creyentes fieles y estimularlos a tener más humildad, más unidad, gozo y paz mediante la búsqueda constante de Cristo y su semejanza. Buscar constantemente a Cristo. Ese es el propósito de la carta. Ese es el motivo principal, uno de los motivos principales que Dios puso en el corazón de Pablo para que la escribiera. ¿Cuáles son los destinatarios? Ya dijimos un poquito. Pero quiero hacer un poquito más, conocer un poco más de esa iglesia de Filipos. Dijimos que habla de los santos en Cristo Jesús. Hay un autor que dice que esta frase, en Cristo, es como decir, las aves vuelan en el aire, los peces nadan en el agua. Yo estoy en Cristo, que Cristo es todo, yo estoy en Cristo. Por eso soy santo, no porque yo tengo una vida santa. Aspiro, lucho, como cada uno de ustedes, contra el pecado. Y una de las escuché esta semana, una de las características, una de las señales de que eres creyente porque estás luchando contra el pecado, porque te sientes abrumado, te sientes dolido después de haber pecado. No quieres pecar. Pero cuando Dios nos mira, en Cristo nos ve santos. Y habla que a los santos, junto con los obispos y los diáconos. Esta iglesia, no el edificio, porque hoy parece, ¿cuándo comenzó la iglesia? Bueno, la inauguramos en el año 1972, ¿no? O en el año 2010. No estoy preguntando del edificio. No es cuando construyeron el edificio en Filipos, es más, no podemos saber y no sabemos si realmente después sí se construyeron templos, ¿no? Pero no hubo al principio un templo especial o un lugar especial. Es muy hermoso, no es lo más importante. Es lindo poder congregarnos acá, es el lugar donde elegimos. O en otros lugares, las iglesias o el cuerpo de Cristo donde se reúne, es importante sentirnos cómodos, tener las comodidades, ¿sí? Pero no es lo más importante. Y lo importante es el nacimiento de la iglesia, cómo comenzó esa iglesia. Para eso, unos minutos en Hechos 16. ¿Quieren acompañarme? Vamos a mirar un poquito Hechos 16. Están Pablo y Silas visitando a las iglesias que habían fundado junto a Bernabé. Y este es el segundo viaje de Pablo. Y cuando llegan a Listra, encuentran a un joven llamado Timoteo, y los hermanos de Listra dan muy buen testimonio de este joven.
Tal es así que Pablo toma a Timoteo, lo circuncida porque tenía padre griego, la mamá y la abuela. ¿Cómo se llamaban la mamá y la abuela? Loide y Eunice. Muy bien, están atentos. Eran judías, pero su papá era griego, entonces él no estaba circuncidado. Él lo circuncida y lo comienza a preparar y dice, a este me lo llevo junto en el viaje misionero. Les estoy adelantando, ¿no? lo que va a suceder. Después van hacia el este, donde estaban, van así un poco hacia el este para predicar en nuevos lugares, pero el Espíritu Santo le dice, Pablo, no, acá no prediques. Bueno, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes oran por algo y Dios dice no? A mí muchas veces. Bueno, a Pablo le pasó. El Espíritu Santo le dijo no. Bueno, entonces vamos al noreste. Como mirando hacia el lado de Rusia, podemos ir hoy Rusia, hacia Bitinia. Señor, era la oración, ahí se comienzan a reunir, Pablo, Silas, Timoteo, están ahí orando. Señor, queremos ir a Bitinia. ¿Qué le dice Dios? No, eso está todo en el versículo 6 del capítulo 16, ¿sí? No quiero que vayan a Bitinia. Pero Señor, ¿a dónde vamos entonces? Y bueno, y estaban ahí orando. De repente, una noche, versículo 10, Pablo ve una visión. Versículo 9. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué hermoso. Hechos capítulo 16, versículo 9. Ahora Dios le está diciendo, ¿tú querías ir a tal lugar? No, está bien, ya va a llegar también el evangelio allá. Pero hoy necesito que vayas a Macedonia. ¿Por qué? Porque hay alguien que está diciendo, ven y ayúdanos. ¿Quién era ese? ¿Era el carcelero? ¿Era el esposo de Lidia? ¿Era el hermano o el papá de la esclava esta, la pitonisa? Que después lo vamos a ver. No, yo creo que ninguno de estos, sino que es el representativo de la carga misionera que Dios le está poniendo a Pablo, diciendo, hay alguien allá que necesita escuchar mi evangelio. Necesita las buenas nuevas. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, vamos a escribir a las iglesias y vamos a preguntar si los ancianos están de acuerdo con lo que me está diciendo el Señor, a ver si me apoyan en esta misión. ¿Qué hizo Pablo? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Me imagino a Pablo diciendo, Timoteo, anda corriendo al puerto a ver si no hay un barco que sale hoy. Vamos a buscar, y si no, y a Silas, no sé, hay otro puerto, vamos a ver, nos repartimos, buscamos, tenemos que ir a Macedonia. Macedonia, esta parte es Europa. Europa todavía no había llegado al evangelio. Estoy mostrando así porque yo lo miro en el mapa de acá. Ellos estaban en Asia, el sur de Asia, donde se origina, el sur, centro de Asia, ¿no? Donde está Israel, ¿no? Y ahí ya estaba bastante el evangelio predicado y faltaba ir a Europa. Cuando llegan a Macedonia, en Filipos es la primera ciudad donde van. Filipos, ese versículo 12. Filipos era una ciudad, no era muy grande, 15.000 habitantes. Estaba no a la orilla del mar, sino a 12 kilómetros hacia adentro. Pero era una colonia muy floreciente, una colonia romana muy floreciente. Era una ciudad importante porque estaba sobre una de las vías importantes de negocio que había en esa época, por lo tanto había mucho tráfico, mucho paso de personas, muchos viajeros que pasaban por Filipos. Pero había un problema, por decir, para un judío, ¿no? Llegar a una ciudad, ¿cuál era un problema para un judío? Llegar a una ciudad y no encontrar ¿qué? Una sinagoga. No tenían sinagoga. ¿Por qué? Bueno, quiero dar unos pequeños detalles. 10
judíos tenía que haber en una ciudad, hombres judíos tenía que haber en una ciudad para poder poder juntarse, reunirse y formar una sinagoga. Bueno, evidentemente no había 10. Y tristemente parece que no había ninguno. ¿Por qué le digo tristemente? No había un judío que abriera su casa para que las mujeres que querían adorar a Dios puedan ir a su casa a adorar a Dios. ¿Qué hicieron? Tuvieron que ir al río. Triste, ¿no? No creo que no haya habido ningún judío, hombre judío en esa ciudad. Había varios, solamente que no les interesaba a Dios. Qué triste cuando las personas piensan que viven bien, que están bien, la ciudad está muy buena, los negocios van bien, Dios me está bendiciendo, así que vamos a dejarlo para cuando haya problemas o cuando tenga necesidades, vamos a buscar a Dios. No había allí ningún lugar donde podían reunirse, sino que tenían que estar al lado del río. Y Pablo, cuando llega allí, no encuentra ninguna sinagoga, se me fue la palabra, sinagoga. Entonces, ¿qué hace? Empieza a indagar a ver si hay algún creyente o alguien, porque Pablo primero iba a donde estaban los judíos, a la sinagoga, predicaba ahí. Después cuando le echaban, bueno, es de una manera así, pero siempre pasaba eso, cuando empezaba a predicar, al principio le escuchaban y después le echaban. Y ya algunos habían creído y después se agregaban los que no eran judíos. Pero en este caso, Dios tenía un pueblo que no tenía sinagoga, había un pueblo allí donde él va, y Pablo encuentra y alguien le dice, sí, ¿sabes qué? Me parece que yo vi unas mujeres y parece que esa oran, hacen algo que, como para los judíos, deben ser judías o algo así. Bueno, Pablo va y busca ese lugar y un sábado, dice, él va y las encuentran un grupito de mujeres y empieza a hablarles del Evangelio. Tal vez estaban estudiando algún libro de la Biblia, estaban leyendo y estaban ahí las mujeres al lado del río, estaban reunidas y de repente Pablo dice, ¿quieren que les cuente algo más? ¡Ah, qué bueno, un rabino! Esto estoy agregando el tono. Y él empieza a hablarles del Evangelio. ¿Y saben lo que más me gusta? Donde dice, el Señor abrió el corazón de Lidia. Ella adoraba a Dios. El 14 dice que adoraba a Dios. Era una mujer asiática. Era muy rica porque tenía una empresa de púrpura. La púrpura es, ustedes saben, el color así tipo violeta. Para tener esa tinta que se usaba, solamente el emperador se vestía con una túnica de púrpura. Para hacer 1 gramo de púrpura se necesitan 8.000 mariscos. 1 gramo de púrpura. Así que imagínense lo caro que era la púrpura. ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer era muy rica. Pero ¿por qué mencionamos eso? Era muy rica porque ella había visto que en toda su riqueza, en su gran empresa, aunque se menciona que ella tenía 2 sucursales, ella sabía o veía la necesidad en su vida de buscar a Dios. Ella no estaba satisfecha con toda esa riqueza y necesitaba de Dios. Qué importante cuando nosotros podemos dejar todo, no soy nada, busco de Dios. Y Dios la encontró, ella estaba buscando a Dios porque Dios ya la había buscado primero. Dijimos que Dios nos ama primero, antes que nosotros le amamos a Él. Ella estaba adorando a Dios y esta se convirtió. Y ese fue el comienzo de la iglesia. Una mujer se convierte y toda su casa después en el 14 y 15 que fue bautizado y su familia, o sea que el testimonio que ella dio fue tan poderoso que toda su familia después dice, yo me quiero bautizar. Y se bautiza con toda su familia. Este es el comienzo. Ahora la iglesia no es la iglesia del río, sino de la casa de Lidia. Siguen algunos sábados
de reuniones y de repente hay una muchacha que empieza a decir, una pitonisa. ¿Quién era esta chica? Una pitonisa, una profetisa, alguien que adivinaba el futuro. Y empieza a decirle, estos hombres os anuncian el evangelio de Dios. Y Pablo no le gusta eso. ¿Por qué a Pablo no le gusta? Bueno, el evangelio es muy precioso para estar en boca, no por la chica, sino en boca de los demonios. ¿Qué quiere decir? Los demonios entonces saben, conocen, pero te van a querer engañar. Ya así como en el Edén. Le dijeron la verdad a media, hoy estamos hablando con Daniel de eso, ¿no? Que la serpiente le dijo cierta verdad, pero le estaba engañando. No pongas la verdad, no le creas todo a Dios. Dios te está diciendo que hay cosas más hermosas y Él no te la está queriendo dejar. El pecado en realidad no es tan malo. El pecado te va a satisfacer, vas a sentirte bien. Esta chica era de las que adivinaban el futuro. ¿Cuántas personas hoy buscan y están desesperadas, preocupadas por el futuro? Buscan en el horóscopo, a ver qué dice el horóscopo, buscan en las cartas astrales, además no sé si a veces abren las páginas, ¿no? Aparecen incluso páginas cristianas que no son pagas, las páginas de internet. Aparece alguien que quiere leer la carta, ¿no? ¿Querés saber tu futuro? Pero lo que por ahí sería triste que algún creyente esté tan preocupado por el futuro, y por eso también hay a veces personas que hasta en el nombre de Jesús quieren predecir el futuro. Dios no nos dejó esta preocupación a nosotros. Que hay una frase que dice, ¿no? El ayer es historia, el hoy es el importante, vive el hoy en la gracia de Dios, mañana Dios lo conoce. Los cristianos no necesitamos estar preocupados por el futuro. Dios da suficiente gracia todos los días y Jesús hizo mucho énfasis en eso. Entonces esta chica ahí es reprendida por Pablo y los demonios salen y ella es libre. Antes era esclava, ahora es libre en Cristo. Una iglesia de una familia y una esclava. Tenemos una persona rica y una esclava. Esto no termina ahí. El tercer que se menciona, el tercer convertido, no quiere decir que no haya habido otro, porque vemos que en la familia de Lidia, toda la familia se fue bautizada, de los que estaban ahí. El carcelero de la ciudad, este no tenía ni idea. Un día estaba haciendo su trabajo, le traen dos muchachos que estaban armando alboroto, le dicen guardalos, que mañana hacemos el juicio. ¿Y qué él hace? En vez de dejarlos dentro de la cárcel, le mete en un cepo. El cepo era un instrumento de tortura porque les abrían las piernas lo máximo que se podía, tanto que una persona no podía estar sentada. Tenía que hacer todo un esfuerzo para estar sentada. Y si se acostaban, ellos tenían las espaldas ensangrentadas, porque habían sido castigados. Entonces, yo le estoy cortando la historia, y ustedes la conocen. Si no, la pueden buscar ahí en el capítulo 16, del 11 en adelante, donde dice encarcelado en Filipos. Ese está bien detallado. Y Pablo y Silas están ahí diciendo, Señor, ¿por qué nos trajiste acá? Tú dijiste que había gente que te necesitaba. Señor, bueno, yo hubiera hecho eso, ¿no? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué no los liberas? Señor, en el nombre de Jesús, libéranos mañana. Que en ese juicio salgamos absueltos y podamos seguir predicando, porque yo sé que tú tienes más gente. No puede ser que solo 2 mujeres en una iglesia. No estoy diciendo que las mujeres son menos, por favor. Estoy mencionando lo que vemos acá en este texto. No. Pablo estaba contento. Señor, hasta aquí nos trajiste. Para mí el vivir es Cristo. Así que sigamos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Silas, como dijo alguien una vez, toma tu himnario, busca el himno. No me acuerdo el nombre. Gozo da servir a Cristo.
en la vida diaria aquí. Y empiezan a cantar. Y los presos los oyen. De repente un terremoto. Se abre la cárcel. Los presos se escapan. No. El Espíritu Santo mantuvo ahí a los presos. Nadie se escapó. Esto no es un milagro, esto no es obra de Dios. A veces estamos preocupados por las circunstancias, pero no sabemos lo que Dios está haciendo alrededor nuestro, o lo que Dios quiere hacer en mí. Por favor, no nos preocupemos tanto, si me estoy hablando yo a mí mismo. Entonces, de repente el carcelero se despierta y dice, acá se fueron todos, soy muerto, porque la ley romana decía, donde se escapa un prisionero a cargo de un carcelero, la sentencia que tenía el prisionero va sobre vos. Si era un ladrón, bueno, la sentencia era como si fuese un ladrón. Si era condenado a muerte, tenía que morir. ¿Qué hace? El carcelero se quiere matar. Pero Dios le revela a Pablo esta situación y dice, no te mates. Él no le veía, estaba en la oscuridad. No te mates. Entonces, este hombre va, otra frase tan linda. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Evidentemente él había escuchado a Pablo. O, no sé, pienso yo, tal vez alguien de los soldados ya había escuchado a Pablo, no sabemos, pero él sabía que estos hombres sí realmente tenían el mensaje de salvación. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Has sentido esa carga de pecado en tu vida? Si no lo has hecho, si no lo sentiste, Señor, sería la oración. Pon en mí esa carga, quiero ser tu hijo, quiero ser salvo. Cristo murió por nuestros pecados y nos trajo salvación. Esa fue la respuesta de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 31 del 16. Serás salvo tú y tu casa. Ahora le saca, le lava las heridas. Pablo le predica a toda la casa y es bautizado, tal vez con la misma agua que tenían ahí los tachos o con lo que tenían para lavarle las heridas. Ahora son bautizados toda la familia del carcelero. ¡Wow! ¿En cuántas horas cambió esto? Menos de un día. La iglesia crece, todo por obra de Dios. Esta es la iglesia o el principio, el comienzo de la iglesia en Filipos. 10 años después, Pablo está escribiendo esa carta. Esa carta de Filipenses tiene 104 versículos. Se la lee en 15 minutos más o menos, o sea que en su devocional por la mañana pueden leer Filipenses. Esa carta fue enviada a través de Epafrodito, mientras que Pablo estaba dentro de la cárcel, estaba preso en las cadenas de Jesucristo. Pero esta carta, él la escribe porque ellos estaban preocupados por su situación y por el Evangelio. ¿Y qué va a pasar ahora? Pablo preso, ¿y qué va a pasar con el Evangelio? O sea, tenemos acá a nuestros pastores, todo, pero Pablo es el que está organizado, Pablo es el que predica, que lleva el Evangelio, que está siendo usado por Dios. Pero él no solamente los alienta, sino que también él tenía algunas cuestiones que corregir dentro de la iglesia. ¿Y saben lo que a mí me llama la atención? Que esta era, parece que una de las, no sé si la única, pero una de las iglesias que más se preocupaba y le mandaba dinero a Pablo para sus necesidades. Pero Pablo no tiene problema, no tiene reparo y dice, no, son buenos hermanos, son tan lindos, Dios, es una linda iglesia, así que les voy a perdonar esos pecados que tienen, esos problemas que tienen en la iglesia, no les voy a decir nada. No, él les corrige. Ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo. Y otra cosa que, eso se me vino a la mente ahora, otra cosa que él les dice. Se refiere al día del Señor varias veces en esa carta. Incluso en el 4.5 dice, el Señor está cerca. Esta semana estábamos hablando, ya varias semanas estamos hablando de las profecías. El Señor está cerca, versículo, ahora Filipenses 4.5, el Señor está cerca. Y concluyó
con palabras de aliento a los corazones de los filipenses. Les voy a mencionar simplemente, antes de terminar, más o menos la división de la carta. No quiere decir que los mensajes van a ser solamente 6, pero va dentro de cada división principal va a haber otros temas. Los temas principales, son la división principal de Filipenses es la introducción del 1 al 11. El segundo punto es gozo de Pablo. Estamos en Filipenses, tienen abiertos Filipenses. Gozo de Pablo en las circunstancias presentes. En el 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 3. Exhortación de Pablo a la iglesia, al tercer punto. Versículo 27 del 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ojo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Habla de unidad, le está llamando la atención, parece que no estaban muy unidos. Dice, quiero oír que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Después en el cuarto párrafo, que es del 2, del 19 al 30, que es lo que Pablo es más íntimo y habla de algunas noticias, habla de Timoteo, habla de Epafrodito. El quinto son las advertencias a la iglesia de Pablo, que es del capítulo 3, 1 al 21. Y leo el 10 porque es un poco representativo. ¿Qué dice ahí? Ese es nuestro texto lema que leyeron esta mañana, leyó la hermana. Nuestro texto lema de la iglesia este año, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, para conocer el poder de su resurrección. Y por último, las exhortaciones finales y acciones de gracia de Pablo, que son del capítulo 4, 1 al 23, en el cual el 8 es el más representativo para mí, ¿no? Para mí el otro. Filipenses 4:8, sin mirar, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo Verdadero, lo honesto. Bueno, yo sí estoy mirando. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Bien. Si hay virtud alguna, En si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Esto es lo que Pablo quiere decirnos en esta carta. En esto pensar. Todo lo bueno, todo lo puro. Y para terminar, hermanos, después de Hechos, Filipenses es la mejor carta para poder determinar la vida y poder ver la vida o la estructura de las primeras iglesias. ¿Cómo eran las primeras iglesias? Habla de obispos, o sea, ancianos, no un solo pastor, sino obispos, ancianos, diáconos. Los obispos eran los que se encargaban más de la situación interna de la iglesia. Los diáconos eran de las necesidades físicas de los creyentes y también de aquellos que no eran de esa congregación. Se congregaban varias etnias, digamos, había asiáticos, romanos y griegos. Todos convivían en unidad en una iglesia. Tenían sus problemas, como vamos a ver que había ciertos problemas, pero era una iglesia homogénea. No era una iglesia de gringos, una iglesia de los inmigrantes, la iglesia, ¿no? Era una iglesia homogénea. Una iglesia que tenía varios estatus sociales también. Una persona muy rica, Lidia, una esclava que no tenía nada, y el carcelero, por lo que sabemos, era de clase media. O sea, no había solo ricos o solo pobres, sino que había distintos estatus sociales. Lo que sabemos de esa iglesia que eran muy generosos, muy dadivosos, se preocuparon mucho por Pablo. Le dice, una y otra vez enviaste cuando yo estaba en mi campo misionero, cuando yo estaba trabajando en Tesalónica, ustedes me mandaron siempre ofrendas.
Una iglesia muy generosa que buscaba agradar a Dios y de dar también de lo que, digamos, en la gratitud, retribuir lo que Dios les había dado a cada uno. Eran hospitalarios. Lidia, después que se bautizó, dice, juzgad. O sea, si ustedes creen que yo realmente recibí al Señor, estoy dando mis palabras, vengan a mi casa, ahora no queden a vivir en otro lugar, no se queden en el hotel, no sé, en la posada donde estaban, vengan a vivir a mi casa. Les abrió la puerta a esos misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, que estaban ahí. Vengan a vivir. Era una iglesia que era muy hospitalaria, queremos aprender de ellos. Y queremos, las preguntas que quiero dejar esta mañana, ¿queremos conocer juntos y aplicar los principios de esta iglesia a nuestras vidas y a la vida de nuestra iglesia? ¿Queremos eso? ¿Queremos entender lo que significa para mí el vivir es Cristo? Oremos y estemos meditando y estemos atentos a lo que Dios va a enseñarnos en los próximos mensajes, en lo que Él nos dejó en esta carta, mientras que la estudiamos, y que pueda ser una realidad de cada uno de sus vidas y de mi vida, y que Dios os esté bendiciendo, llenando con su paz y bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana te damos gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque podemos irnos hacia atrás en el tiempo y por lo menos 2000 años atrás conocer ciertas situaciones de la iglesia cuando comenzaba. Señor, tú siempre has estado y es porque es tu iglesia. Tú, Señor, elegiste a los que estaban en Filipos, pero también lo más hermoso es que tú nos has elegido a nosotros aquí y a los que son visitas, Señor, también en cada uno de sus lugares, porque tú tienes un propósito, que cada uno de nosotros vivamos, así lo que dijo Pablo, vivamos para ti. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esta sea una realidad en nuestra vida, todos los días un poco más para parecernos y que nos vayas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén.